Buenas tardes, bienvenidos a todos en una edición más de Iberoamericanas del Futuro. Muchísimas gracias para las personas que se conectaron al Zoom. Bienvenida, doctor Jenny Vinuedas Rey. Le damos a usted la más cordial bienvenida por estar compartiendo el día de hoy con nosotros. La doctora es doctora en Ciencias Técnicas por la UCLB de Cuba. Sus intereses incluyen la inteligencia artificial, el análisis de datos, algoritmos bioinspirados y manejo de datos complejos. Se desempeña como investigadora en el CIDETEC IPN y ha sido reconocida como investigadora visitante en la Yale School of Medicine, donde trabaja en la intersección entre inteligencia artificial, salud digna y ciencia de datos. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, de la International Association for Partner Recognition y cuenta con dos premios nacionales de la Academia de Ciencias de Cuba. Su trabajo multidisciplinario e internacional destaca por su rigor teórico y enfoque a aplicaciones sociales. Muchísimas gracias, doctora Jenny, por estar con nosotros. Creo que usted representa el auge de la inteligencia artificial en estos momentos. Entonces, le damos la más cordial bienvenida y adelante con su participación. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer estar acá en esta nueva edición de Iberoamericanas del Futuro. El título pues de esta charla se llama Tu historia entre los datos, cómo las jóvenes pueden liderar la revolución del análisis. Y pues está pensada principalmente para pues familiarizar un poco a las audiencias más jóvenes con los temas relacionados con la inteligencia artificial, la ciencia de datos y el análisis de datos. Bueno, cada dato nos va a contar ciertas historias y muchas de esas historias que los datos tienen aún no han sido del todo contadas por mujeres. Como ya mencionaron, pues yo trabajo en el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. Allí pues trabajamos como profesores investigadores y pues mi trayectoria con los temas de inteligencia artificial y análisis de datos pues empezaron oficialmente en 2001 cuando entré a la universidad. Allí hice mis estudios como ingeniero en informática. Estuve en un grupo científico estudiantil de inteligencia artificial y ciencia de datos precisamente. Me gradué, es decir, me titulé de mis estudios de ingeniería en 2005 y en 2006 empecé formalmente mi vida laboral como profesora también del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Ciego de Ávila en Cuba. Ya en 2007, pues continué estudiando, pude terminar los estudios de maestría y posteriormente me demoré un poquito en hacer los estudios de doctorado, que vine a terminar en 2014, porque realmente había que juntar mucho valor para hacer un doctorado de la manera pues, que se hacen los doctorados en Cuba. Yo finalmente encontré el valor y terminé mi doctorado en el año 2014. Vine a México en 2015 a hacer un postdoctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y pues en ese mismo año me incorporé como profesora en el CIDETEC del Instituto Politécnico Nacional, donde ya cumplí 10 años. Y pues como parte de las labores allí como profesora, investigadora y demás, también tuve la oportunidad de estar como profesora visitante en la Facultad de Medicina de Yale University, donde de hecho me encuentro ahorita haciendo pues una estancia de investigación en esta área. Esa ha sido pues mi trayectoria con la inteligencia artificial, con los datos, con el análisis automático y bueno, pues ya unas cuantas canas más adelante, pues aquí estamos con ustedes en esta nueva edición de Iberoamericanas del Futuro. Los datos nosotros podemos verlos donde quiera que nos encontramos. Es decir, no importa dónde estemos en la sociedad moderna, estamos rodeados de un entorno digital que automáticamente pues, nos va a dar un conjunto de datos. Si estamos oyendo música, digamos, no sé, que tenemos la aplicación de Spotify,
de YouTube, de Amazon Music, ese tipo de aplicaciones, nos van a recomendar música, nos van a recomendar canciones, nos van a recomendar cantantes, podcast, de acuerdo con los intereses de investigación que están. Igualmente, pues los médicos utilizan los datos para predecir enfermedades, para hacer prediagnóstico. Los científicos de manera general utilizan los datos para cuidar el medio ambiente, para cuidar el planeta, los meteorólogos, todos hemos oído que pues las temperaturas se estima que vayan a ser de tal manera, que la corriente de aire viene de esta forma, que el ciclón se está moviendo y todo eso está basado en datos. Y en particular, cuando estamos hablando de cualquier información digital, cualquier traza digital que nosotros tengamos, pues también nos va a generar una información en particular. Porque cada clic que nosotros hacemos, cada tiempo que vemos un anuncio que le dejamos de ver, todo esto digitalmente pues nos va a generar un conjunto de información. ¿Qué cosa es el análisis de datos? Pues simplemente el análisis de datos tiene que ver con recopilar, organizar y entender información para tomar decisiones. Eso es algo que las personas hacemos de manera cotidiana. Cuando usted está en una tienda, está comparando precios, usted está diciendo, no, pero es que este producto que yo vi me sale mejor acá o me sale mejor allá, o no, es que me es mejor esperarme a comprarlo en esta época del año. Usted está tomando una decisión y usted está recolectando, organizando y entendiendo información, está analizando esos datos. Igualmente, cuando un estudiante va mirando, pues, qué calificaciones tengo, cómo voy en el semestre, también está analizando datos. Si las personas, los seres humanos, automáticamente analizan datos, revisan tendencias y esto los ayuda a tomar decisiones. Por supuesto, pues esto también se puede hacer de manera automática mediante los modelos de inteligencia artificial. Aquí les traigo un ejemplo de dos personas que pues utilizan una aplicación para pedir comida a domicilio. Vamos a decir que la primera persona que está en color gris ha pedido pizza, ha pedido taco y la otra persona que está en color guinda ha pedido sashimi, ha pedido algún tipo de bol de ramen y la aplicación de comida pues necesita sugerirle a las personas nuevos platillos para que la persona pues consuma. Y así, de un conjunto de ofertas o de platillos que la aplicación cuenta, pues va a decidir qué platillo le propone a qué individuo, a qué cliente de esta aplicación. En el primer caso, pues vemos acá, esto es un plato como de ramen, se parece a este que tiene este usuario, por tanto la aplicación ¿a quién se lo va a sugerir? ¿Al que pidió pizza y tacos? No, se lo va a sugerir al otro usuario que ya tiene un comportamiento anterior similar. Igualmente, este muslito de pollo, esta piernita de pollo, pues ¿a quién se la va a sugerir? Bueno, es posible que al que le guste la pizza, le guste la comida rápida, por tanto le guste el pollo frito. Igualmente es posible que si a usted le gusta el sushi, le gusta el ramen, pues le guste la comida china, le gusten los pescados. Y al que le gustó el pollo frito y la pizza, pues también es posible que le guste la hamburguesa. Y si hay, por ejemplo, una promoción de sashimi, ¿a quién le va a ofrecer esta promoción? Pues al que ya tuvo un interés del sashimi. Igualmente, si tenemos acá un caldo, un ramen, también se lo va a dar a este usuario que tiene esa preferencia automatizada. Y sin embargo, pues los refrescos, los muffins, se los va a dar al usuario que tiene otro tipo de preferencia. De esta manera, generalmente, nuestras decisiones, nuestros hábitos de consumo, se utilizan por todas las aplicaciones con las que nosotros interactuamos, sean aplicaciones de redes sociales, sean aplicaciones de alimentos, sean aplicaciones de compra, sean aplicaciones de noticias. Todo ese contenido pues es analizado y nos es regresado de manera tal que se ajuste pues a nuestras preferencias previas. Los modelos de inteligencia artificial aprenden de los datos que nosotros estamos recopilando, de todo lo que nosotros hacemos, de los datos que nosotros le damos. Los modelos pues van a empezar a hacer inferencia con respecto a nosotros, con respecto a nuestro comportamiento. Por supuesto, esos modelos van a depender
de los datos que nosotros le den, de que nuestros datos estén limpios, de que nuestros datos estén bien interpretados. Y pues para eso, cuando hablamos del análisis de datos, siempre tenemos que tener en cuenta que los modelos de inteligencia artificial van a comportarse de acuerdo con los datos que se les proporcionan. Y en particular, las mujeres tenemos una capacidad de dar una mirada diversa, diferente a todo este tipo de interacciones, a todo este tipo de análisis, porque precisamente pues nuestra genética nos ayuda a tener esa diversidad y esa flexibilidad de pensamiento que nos va a permitir también pues aportar mucho en el campo de la ciencia y en particular pues de las ciencias relacionadas con la inteligencia artificial y los modelos inteligentes. Existe a través de la historia varias mujeres que vale la pena comentar por sus grandes aportaciones a las ciencias de la inteligencia artificial, a las ciencias matemáticas, y una de ellas es Ada Lovelace, que en realidad se llamaba Augusta Ada King, y pues vamos a decir, el apellido que a veces se le achaca de Lovelace no era en realidad un apellido, era un título nobiliario porque ella era condesa de Lovelace. Pues realmente su apellido era King. Y vamos a decir que la parte de Lovelace era pues su título que ella obtuvo cuando pues su marido se convierte en conde y ella pasa a ser la condesa de Lovelace. Ada es ampliamente reconocida por ser la persona que crea el primer algoritmo para ser procesado en una máquina, que fue una máquina que existió en los años 1800, la máquina analítica de Babbage, y este modelo, este algoritmo que crea Ada, calculaba pues, la serie de numérica de Bernoulli. Y también ella es importante, tiene una relevancia histórica muy importante, porque es la primera que documenta las capacidades de esta máquina analítica viendo su potencial en el largo plazo, no solo para pues, hacer cálculos matemáticos como lo que sería una computadora hoy día, sino para hacer otro tipo de operaciones y manipular cualquier tipo de símbolo. Entonces vamos a decir que esa parte de la visión a futuro, de convertir lo que, vamos a decir, verle el potencial a este artefacto que estaba desarrollando Babbage, se le atribuye a Ada en ese sentido. Y también ella es la primera que separa el, el hardware, es decir, la máquina como tal, los componentes. En aquel momento, por supuesto, 1800 no eran componentes electrónicos, eran componentes analógicos, pero eran componentes al fin y al cabo de las instrucciones y lo que posteriormente pasa a ser el software. Y ella en sus artículos que publica, pues es la primera persona que separa la máquina de las instrucciones que recibe esa máquina. Y esto pues lo tenemos hasta hoy día. También en ese modelo que ella propone, de ese algoritmo para el cálculo de los números de Bernoulli, ella es la primera persona que desarrolla el concepto de bucle o de iteración, que es un concepto que en programación es fundamental, porque es la primera que declara algorítmicamente el concepto de un iterador, de un bucle. Y pues ella también es célebre porque ella publica unas notas, vamos a decir, unas notas al margen de un artículo de Menebra sobre la máquina analítica, que fueron unas notas pues lo suficientemente extensas y que es lo que nos permite hoy día pues analizar sus aportaciones a este ámbito y por eso se le conoce pues como una pionera en el área de la programación y en el área pues del cómputo en general. Ahí es importante destacar, como ya les decía, Ada estaba casada con el conde de Lovelace y tuvieron tres hijos. Es decir, muchas veces está este imaginario de que las mujeres que de alguna forma se dedican a la ciencia terminan solas, rodeadas de gatos. No es el caso. Ada Lovelace estuvo casada, tuvo tres hijos, formó una familia y además de pues dedicarse a sus actividades sociales y de otra índole como
su posición de condesa pues lo requería, también se dedicó a la parte investigativa, además de estos elementos. También otro ejemplo importante es el de Hedy Lamarr, cuyo nombre completo era Hedwig Eva Maria Kistler, y que es muy conocida por dos aportaciones fundamentales. Hedy Lamarr es coautora de lo que se conoce como el salto de frecuencia, que es la base de todas las comunicaciones inalámbricas. En realidad, pues cuando Hedy Lamarr junto con Antelli empiezan a desarrollar esos modelos de salto de frecuencia, lo hicieron con la intención de generar comunicaciones que fueran inmunes a las interferencias del enemigo, con el objetivo pues de guiar misiles, guiar torpedos, dar información. Pero esa teoría, esa tecnología, que fue una patente estadounidense que se le otorgaron en 1942, lo convierte en pionera del cifrado de información en canales de comunicación abiertos y es lo que hoy día ese principio de cambio de canal o del salto de frecuencia y el espectro ensanchado es lo que hoy día nos permite tener comunicaciones inalámbricas. Es la base de todo el geoposicionamiento, es decir, todo lo que tiene que ver con GPS, es la base de todo lo que tiene que ver con tecnologías de Wi-Fi, es la base de todas las tecnologías Bluetooth, porque son tecnologías inalámbricas que su raíz está pues en esos desarrollos de salto de frecuencia. Y eso pues hace que ella sea un referente importantísimo en todo el área de telecomunicaciones, sumamente conocida en el área de telecomunicaciones por estas aportaciones. Además de por estas aportaciones a las telecomunicaciones, ella también es conocida en otro ámbito, en el ámbito más bien del arte, porque fue también una actriz en Hollywood, llegó a ser considerada la mujer más hermosa de Hollywood, es también pionera en realizar el primer desnudo integral en el cine, tuvo una vida amorosa bastante tormentosa, se casó y se divorció 6 veces, tuvo 3 hijos, dos biológicos y un hijo adoptado, y pues fue una mujer que decidió que no iba a ser encapsulada en un solo rol en su vida. Ella empieza con una historia bastante compleja de jovencita, porque en su primer matrimonio fue un matrimonio fallido donde su esposo la secuestra, la encierra, le impide salir por problemas de celo. Y pues este señor que era su esposo no era ningún hijo de vecino, era un comerciante importante en Alemania que vendía armas nada más y nada menos que a Hitler y Mussolini. Señor en Austria tenía evidentemente suficiente poder económico, político y demás, les digo, pero ella no se dejó amedrentar por esta situación terrible. Bueno, su esposa se casó con mucha ilusión y luego resulta que el señor la secuestra y ella pues finalmente logra salir de esa situación. Unos dicen que drogó a una empleada, otros dicen que no, que la empleada lo ayudó, pero bueno, como fuese, ella huye disfrazada con las ropas de la empleada, esconde las joyas en un vestido para tener algún medio económico y logra huir llegando a París, donde finalmente en 1937 logra, por supuesto en ausencia, divorciarse de este primer esposo. De allí viaja a Estados Unidos y empieza pues a trabajar tanto en la industria del entretenimiento en Hollywood como en los desarrollos tecnológicos de salto de frecuencia. Ella tiene una frase muy interesante que pues una vez le preguntaron de pues por qué ella hacía todo lo que hacía y ella dijo pues esto, ¿no? Improving things come naturally to me. Básicamente ella está diciéndote que mejorar las cosas le sale de manera natural, le es natural y es algo que demostró durante toda su vida. Mejoró su situación personal y también mejoró la situación de miles de personas, que es lo que nos permite hoy pues comunicarnos con tecnologías inalámbricas. Otro ejemplo interesantísimo en el ámbito de las matemáticas es Katherine Johnson. Katherine Johnson es reconocida por sus labores en la NASA. Empieza a trabajar en la NASA en la década de 1960 como lo que en aquel momento se conocía como computóloga.
Pero en aquel entonces, cuando ella empieza a trabajar, todavía no existían las computadoras profesionales. Y ella empieza a ser computóloga, pero calculando manualmente cálculos súper complejos, cálculos astronómicos, en la NASA, evidentemente. Y ella empieza pues a hacer cálculos relacionados con las trayectorias de pues los distintos artefactos que se iban a enviar al espacio por parte de la NASA. Y es muy importante reconocer que ella fue la encargada de verificar manualmente los cálculos de trayectoria, tanto de salida como de entrada de vuelta a la Tierra, de lo que se llama la misión Mercury Atlas 6, que tuvo que ver también con los primeros intentos de llevar al hombre a la Luna. En ese entonces, en 1962, ya había una primera computadora, una computadora, por supuesto, de 1962, gigante, del tamaño de un edificio de IBM. Pero cuando estaban haciendo estos cálculos astronómicos, se encontró una discrepancia entre lo que decía la computadora de IBM y lo que ella había calculado a mano. Y ahí es cuando se descubre con esa discrepancia lo que se conoce como errores de punto flotante en las computadoras electrónicas. Las computadoras electrónicas, cuando estamos hablando de números muy grandes, de números que tienen muchos signos decimales, si tienen una cantidad grande de valores decimales, son números muy grandes, cometen errores de punto flotante. Y a Katherine Johnson se le reconoce porque fue la encargada, vamos a decir, de encontrar el error y de, bueno, hacer los cálculos manuales que permitían compensar por ese error hasta que finalmente pues las computadoras fueron capaces de ya no cometer ese tipo de errores de punto flotante. Ella también hizo cálculos para la misión Apolo 11 que tuvo que ver con el envío del hombre a la Luna y es, vamos a decir, en su trayectoria escribió 26 artículos científicos. Hoy día, 2025, nosotros podemos pensar que 26 artículos científicos en una trayectoria no es mucho, pero estamos hablando de una mujer negra en 1960 en la NASA. Ella, su desarrollo y su contribución fue tal que no hubo forma de que no la consideraran como coautora de esos artículos científicos. Tuvieron que reconocer su autoría a sus colegas, a pesar de que muchos, por motivos de discriminación, pues no hubieran querido ponerla como coautora, primero por mujer, segundo porque era negra en Estados Unidos en la década del 60, pero su contribución, como les digo, fue tan grande que no hubo manera de que no se reconociera su impacto. Ella recibe en vida de parte del presidente Barack Obama la Medalla Presidencial a la Libertad, que es una de las principales o la principal reconocimiento que recibe un civil en los Estados Unidos. Y como yo les decía, es importante entender que estamos hablando de que era una mujer negra en Estados Unidos en el 60, donde en ese momento había una discriminación institucionalizada. No estamos hablando de que una persona particular la podía ver lo mejor mirado feo, no estamos hablando que es totalmente institucionalizado. En ese entonces, pues estaba en pleno lucha por las libertades civiles y por los problemas raciales, pero las leyes estaban bastante alejadas de lo que es hoy día. En 1954 es que se quita la segregación en las escuelas públicas. En el 56 se declara institucional la segregación en autobuses. La segregación en lugares públicos como restaurantes y teatros no tiene, vamos a decir, no se logra hasta 1964. Cuando esta señora empezó a trabajar en la NASA, ella estaba segregada en los lugares públicos. El derecho al voto lo vino a conseguir en 1965. Trabajando ella en la NASA, todavía no tenía derecho al voto. Los matrimonios interraciales se empiezan a legalizar en el 67. Si ella se hubiera querido casar con una persona blanca, pues no podía hasta antes de 1967. Y bueno, después del asesinato de Martin Luther King en el 68, se logra finalmente la ley de vivienda justa que prohibía la discriminación en la vivienda. Anterior a esto, pues ella estaba discriminada institucionalmente hasta para tener una vivienda. Entonces, su contribución y el hecho de que
ella fuera reconocida y sea coautora de 26 artículos científicos en su trayectoria, con esas condiciones sociales tan en contra, es súper importante, súper relevante, porque ella lo logró a pesar de todas estas situaciones que les estoy comentando. Y pues además también sabemos que ella se casó, tuvo 3 hijos, además de trabajar en la NASA, pues tuvo una vida familiar que no le impidió su trabajo en la NASA tener una vida familiar, ni su vida familiar le impidió trabajar en la NASA. Muy importante también el caso ya pues de nuestros días más reciente de Fei Fei Li. Fei Fei Li es reconocida por ser coautora de la creación de ImageNet. Todos los que en algún momento han estado relacionados con el aprendizaje profundo saben que ImageNet es el banco de imágenes más grande que se ha recopilado, con más de 14 millones de imágenes etiquetadas. Y es el sostén y el fundamento de los desarrollos de aprendizaje profundo y de deep learning. Este, este compendio de imágenes, de 14 millones de imágenes, fue el que hizo posible pues, competencias como las de Image Recognition, que le dieron el auge a los modelos de reconocimiento facial de vehículos autónomos y otros modelos de redes neuronales profundas. Y Fei Fei Li, pues, es pionera en la visión por computadora y también es pionera en, en el desarrollo de la investigación de análisis semántico en imagen. Es decir, el análisis semántico en imagen va más allá de que nosotros digamos, esto es un perro, en esta imagen hay un perro, a que me diga que el perro está saltando, el perro está moviendo la cola, el perro está contento. Entonces, cuando hablamos del análisis semántico, estamos hablando ya de un contexto, de una comprensión. Y Fei Fei Li, pues, es pionera en el análisis semántico en imagen y eso la hace, pues, sus contribuciones en ese ámbito han sido muy importantes. También es cofundadora y directora del Instituto de Inteligencia Artificial Centrada en el Ser Humano, el Human AI, de la Universidad de Stanford, donde ella promueve pues, la investigación y el uso responsable y ético de la inteligencia artificial. Y también es cofundadora de Leia for All, que es una organización sin fines de lucro que trabaja en aumentar la diversidad y la inclusión en el campo de la inteligencia artificial. Todos esos desarrollos ella los logra a pesar de su condición de migrante, porque Fei Fei Li nace en China y migra a Estados Unidos con sus padres. Se dice que ella migra a Estados Unidos, pues bueno, con los padres que lo que tenían eran los boletos de avión y solamente $20. Yo le creo, yo migré a México con $0, entonces a mí no me parece pues fantasiosa la idea de que realmente solo tuvieran $20. Y allí pues ella migra siendo pues muy pequeñita, terminando la primaria, empezando la secundaria y empieza a trabajar en su tiempo libre fuera de la escuela, en restaurantes y también ayudando en la tintorería donde trabajaban sus papás durante toda su secundaria, su preparatoria. Y allí sus capacidades fueron reconocidas de manera tal que cuando llegó el momento de que ella terminó su preparatoria y empezó a aplicar a las universidades, su desempeño y sus aplicaciones, pues le ganaron una beca completa para estudiar licenciatura de física en Princeton. Importante que la Universidad de Princeton está en el top 5 de Estados Unidos. Entonces vamos a decir que sus esfuerzos en la secundaria y en la preparatoria le permitieron que a pesar de que, aunque su familia pues no tenía dinero para pagar una escuela, ella recibiese pues una beca completa que le permitiera pagar sus estudios en física en Princeton, pues obviamente sin el apoyo familiar, con la beca que le dio la universidad. También ella está casada, tiene 2 hijos, de acuerdo con sus páginas web, y en entrevistas que le han dado, ella nos menciona pues un texto que yo les traigo aquí, que me resultó muy bonito, muy interesante para todas las niñas y las jóvenes que quieren dedicarse a la ciencia de alguna manera, que dice, ser científico implica resiliencia, porque la ciencia explora lo desconocido, al igual que un inmigrante. En ambos casos se emprende un viaje incierto y es necesario encontrar la propia guía. De hecho, creo que por eso quise dedicarme a la inteligencia artificial centrada en el ser humano.
la historia de la migración, el negocio de la tintorería, la salud de mis padres. Mi trayectoria es profundamente humana. Quiero inspirar a otros a encontrar su vocación. Cualquiera puede ser un líder en inteligencia artificial. Si eres inmigrante, si eres mujer, si has tenido dificultades en la vida. No tengo el perfil típico de emprendedor tecnológico y quiero que las mujeres, las personas de color, las personas con dificultades o que provienen de diferentes entornos vean que pueden definir sus propios caminos y encontrar su propia vocación. Esto lo dijo Fei Fei Li en una entrevista que le hicieron después de que ella se ganara, pues ya obviamente más grande, la posición de profesora en la Universidad de Stanford, que también es de las universidades más prestigiosas de todo Estados Unidos y donde ella trabaja. Como ustedes pueden ver de estos ejemplos que les traigo, no hay una manera única de ser científica o de ser analista o de ser computóloga. Aquí lo importante es la curiosidad, las ganas de descubrir. Ha habido muchas mujeres a lo largo de la historia que nos han abierto camino y pues las nuevas generaciones tienen que continuar ese camino hacia adelante. Para eso necesitamos pues muchas habilidades, tanto sociales como intelectuales. Habilidades sociales porque nosotros vivimos en un mundo interconectado, nadie es una isla, vivimos en un mundo pues rodeado de otras personas donde necesitamos cooperación, flexibilidad, integración, habilidades comunicativas que tienen que ver pues con la empatía, con ser perceptivo, con la claridad de expresión, con la coherencia. También necesitamos autorregular nuestro comportamiento, porque en la medida pues que las personas pasan de la vida del niño a la adultez, el comportamiento se regula y nuestras habilidades sociales también influyen pues tomar paciencia, pausar y ser capaces de nosotros regular nuestros impulsos. Y pues por la parte intelectual, para el análisis de datos en particular, la parte de la inteligencia artificial, es importante desarrollar los procesos del pensamiento. Si el análisis, la síntesis, la generalización, la abstracción, la comparación, la clasificación, pues son procesos del pensamiento que hay que desarrollar porque es lo que nos va a permitir movernos en ese ámbito, descubrir problemas, resolver esos problemas, hacer juicios críticos. Y allí pues es muy importante, bueno, en todas las áreas, pero en particular en las áreas de análisis, de inteligencia artificial, en las áreas de cómputo, pues esas habilidades de pensamiento son muy importantes. Dicen pues los que saben más de psicología que las aptitudes y el esfuerzo, vamos a decir, las aptitudes desarrolladas dan lugar a las habilidades. Por supuesto, una persona que la naturaleza le dio una gran aptitud va a necesitar hacer menos para desarrollar esa aptitud y tener estabilidad. Pero también una persona pues, que la naturaleza no le dio tantas aptitudes, con una gran cantidad de desarrollo, puede llegar a tener igualmente esa misma habilidad. Es decir, evidentemente, si usted la naturaleza le dio grandes aptitudes y le pone una gran cantidad de empeño al desarrollo de esas aptitudes, sus habilidades van a subir automáticamente. Pero si usted quiere algo, pues también tiene que trabajar para conseguirlo, independientemente de pues, las aptitudes con las cuales usted haya nacido. Ahí es importante desarrollar que las personas, nosotros, cuando nos vamos desarrollando como seres humanos a lo largo del tiempo, pues tenemos nuestro componente biológico, lo que nos dio la madre naturaleza, las aptitudes, la salud, la fuerza, la resistencia, que nos dio el ADN con el que nacimos. Y bueno, también nos vamos a mover en un entorno social porque las personas pues nacen en una familia, se crían en un barrio, interactúan con ciertas personas. Pero nada de estas cosas pues es inamovible porque todo eso pasa por el prisma de la propia persona, por la mente de cada quien, y es lo que los psicólogos hablan de que es el carácter activo de la personalidad, porque ante las mismas situaciones las personas reaccionan de maneras diferentes. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra función, nuestro desarrollo, nuestro grano de arena
para tener el resultado de vida que nosotros queremos. No dejar que nos definan las circunstancias sociales ni las circunstancias pues biológicas que tenemos, sino pues ajustar nuestra mente que sí está en nuestro control para tener el resultado de vida que nosotros queramos. Como les digo, eso es algo que los psicólogos comentan mucho con esa, vamos a decir, versión de que es el carácter activo de la personalidad, que todo pasa bajo el prisma del propio yo. Y realmente, pues eso es algo bastante teórico, que digo, no es mi área, yo soy de ciencia de la computación, no de psicología, pero que las comunidades en la cultura, por lo menos en la cultura cubana, eso se imprime culturalmente en lo que diría yo que es probablemente el mantra de todo cubano, que es para adelante, que no hay más nada. Si cualquier cubano puede estar en general en una situación compleja, difícil, que él mismo se va a decir u otra persona le va a decir, bueno, mi hermano, pasó A, B, D, C, D, E, F, G, pero para adelante, que no hay más nada. Entonces, esa decisión de ir hacia adelante, de que ir hacia adelante es la única opción, yo creo que es algo cultural que el cubano tiene para ofrecer al mundo y es una decisión también, pues, de la persona de decidir ir siempre hacia adelante. Y por supuesto, cuando estamos hablando de las habilidades que nos hace falta para nuestro futuro personal y profesional, también tenemos que tener en cuenta las habilidades, los valores de la persona. Los institutos tecnológicos, las instituciones, la ciencia adquiere personas íntegras, personas decentes, que tengan respeto por sus congéneres, que sean honestas, que sean honradas, que sean solidarias, que sean modestas. A la gente creída nadie le cae bien. Entonces es importante también que ustedes como jóvenes se cultiven no solo en sus habilidades sociales, no solo en el desarrollo de sus procesos del pensamiento, sino también como seres humanos, porque eso es lo que en último caso pues les va a dar un factor diferenciador y les va a permitir dar una mejor mirada hacia la ciencia, hacia la vida, y es lo que les va a permitir integrarse de manera exitosa en entornos de trabajo. Ahí hay muchas herramientas a disposición de todos los que las quieran buscar para el análisis de datos, para los estudios predictivos. Está desde las herramientas de Office como el Microsoft Excel, están los Google Sheets que son similares, hojas de cálculo, el TrueBlue que tiene una versión pública donde también se permiten hacer inferencias, analítica. Y hay repositorios especializados en análisis de datos como Kaggle. Y hay sitios públicos que tienen cursos de capacitación que están a disponibilidad de toda la comunidad de manera gratuita. En Coursera hay muchísimos cursos que tienen que ver con análisis de datos, con programación, con inferencia, con modelos predictivos. Y igualmente hay grandes universidades como el MIT, como Harvard, que tienen disponibles en sus páginas web múltiples recursos, cursos, presentaciones, materiales que están allí al alcance de la mano para todo el que los quiera buscar los pueda encontrar. El recurso está allí, la información está allí, es cuestión de ir a buscarla, porque pues si buscamos, encontramos. Y bueno, aquí yo les traía una pequeña actividad interactiva de análisis de tendencia con datos que provienen de Kaggle, donde se midieron, por ejemplo, la edad, el sexo, el tiempo diario de pantalla, la calidad del sueño, el nivel de estrés y un índice de felicidad, entre otros factores. Y allí podemos ver que cuando nosotros hacemos un análisis del nivel de estrés con la cantidad de horas de pantalla, podemos ver que hay un momento en que vemos que a mayor estrés, mayor cantidad de horas de pantalla. Y ahí como analistas de datos empezamos a analizar, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Más pantalla produce más estrés? ¿O será que las personas más estresadas tratan de desestresarse buscando la pantalla? Y ahí podemos empezar en este juego de ver qué nos dicen los datos
cómo nosotros podemos descifrar esas tendencias, qué relaciones pueden existir entre los datos y así sucesivamente. También podemos decir, bueno, más felicidad, menos pantalla, o es que las personas que están más tristes se refugian en la pantalla. ¿Qué está pasando? Hay muchos factores donde vamos a ver que el análisis de datos nos va a servir para descubrir conocimiento, para descubrir tendencias, para poder hacer inferencias, para poder hacer predicciones sobre los datos que nosotros estamos analizando. Igualmente, los análisis de correlación nos van a dar tendencias, relaciones, relaciones directas, relaciones inversas, y todo esto nos va a permitir descubrir algo más en los datos que existen y que están allí. Acá les traigo algunas de mis estudiantes que han pasado por los programas en el CIDETEC IPN, que todas, bueno, estas que les traigo son mujeres que han estado trabajando en temas de inteligencia artificial y de análisis de datos. Eileen trabajó en salud reproductiva, Mariana en enfermedades crónicas, Alejandra en la detección de apnea del sueño, Elsie en la detección temprana de lesiones de mama, Paola en la detección de cáncer de mama, Elena en el reconocimiento de forma, Raquel en la predicción de rasgos de autismo, Marta en predicción de obesidad y nutrición, Meilín en optimización basada en meta, Sonia en detección de intenciones de voto, Nancy en sistemas de recomendación y Yasmín está trabajando en temas éticos de inteligencia artificial. Como pueden ver, pues son una cohorte bastante diversa. A lo largo de estos 10 años en CIDETEC hemos recibido varias estudiantes y bueno, estas son las que yo he tenido el placer de dirigir sus temas de tesis y han trabajado en todos estos temas y han dado una mirada diferente a todas estas aplicaciones de inteligencia artificial, de análisis de datos, que nos van a permitir pues llevar también su granito de arena al desarrollo social del país y al desarrollo no solo de ellas como personas, a su crecimiento personal y familiar, sino al desarrollo de todas estas áreas diversas que, pues, como ustedes pueden ver en algunas de las fotos, muchas de ellas están casadas, tienen hijos, y eso, pues, no les ha impedido investigar, no les ha impedido superarse, no les ha impedido hacer un posgrado, y es algo que quiero que todas las jóvenes que están acá en esta sesión de Iberoamericanas, pues, tengan en cuenta de que mm, potencialmente no hay límite y que si otras mujeres pues lo han logrado, ustedes también lo pueden lograr. Cada generación ha tenido pues sus retos, sus revoluciones. Este momento es el momento de los modelos inteligentes, de los datos predictivos, y es misión pues de las jóvenes, de las nuevas generaciones, las que están empezando ahorita, las que están creciendo, pues formarse para liderar desde la ciencia, desde la tecnología, desde la creatividad, porque pues son las que en unos años pues van a estar dando este tipo de charlas y van a estar inspirando a otras mujeres. Entonces es un momento de que las jóvenes pues cumplan su papel histórico, porque pues es la misión que les ha tocado vivir, este es el mundo en que les ha tocado vivir. Cada generación tiene sus retos y tiene un mundo donde les tocó vivir. El mundo de nuestros abuelos no es el mundo donde vivimos hoy. Y pues este es el momento de estas nuevas generaciones que se están formando. De ellas es el futuro y pues ellas son las que tienen que crear y que desarrollar pues los nuevos modelos, los nuevos algoritmos y ser pues el relevo en esta teoría. Ustedes apenas están comenzando, la mayoría pues de las jóvenes que están acá están empezando ahora su vida. Mi recomendación es que participen en clubes, en ferias, en todas las actividades que puedan, busquen mentoras, busquen comunidades de aprendizaje, pero muy importante que no se detengan y que sigan avanzando. A pesar de las situaciones potencialmente negativas que puedan tener, avanzar es muy importante. Si hay algo que es seguir hacia adelante, que yo creo pues que es la receta para el éxito, que es no detenerse, sino avanzar.
siempre hacia adelante. El poeta nacional cubano José Martí, del cual hay un monumento en el Centro Cultural Martiano que está en la Alameda de la Ciudad de México, ahí donde está al lado del Metrobús Hidalgo, ahí está el Centro Cultural Martiano, hay una estatua grande de bronce de José Martí. Entre las muchas poesías que escribió, está esta que yo les traigo acá, que pues dice, penas, ¿quién osa decir que tengo yo penas? Luego, después del rayo y del fuego, tendré tiempo de sufrir. Hay montes y hay que subir los montes altos. Después veremos, alma, quién es quien te me ha puesto a morir. Con esas palabras pues tan hermosas, Martí lo que nos dice es que a pesar de que tengamos pena, de que tengamos sufrimiento, ya habrá tiempo de sufrir en otro momento. Ahora lo importante es seguir hacia adelante. Y eso es lo que les recomiendo a todas las jóvenes que nos escuchan, que no se detengan, que sigan hacia adelante. Y ya tendrán tiempo de sentirse mal otro día. Ahorita es momento de ser fuertes y de seguir hacia adelante, porque el futuro pues es de ustedes. Bueno, eso es todo por mi parte. Les agradezco y pues le doy el momento a las preguntas que puedan tener los que están acá. Doctora Jenny, muchísimas gracias por toda esta información que nos ha dado. Eh, Sin duda es muy importante recordar que no somos las primeras ni seremos las últimas, ¿no? Usted nos lo mostró ahí con toda esta serie de mujeres que han luchado en muchas circunstancias distintas a las que nosotras tenemos, ¿no? Yo quisiera que nos comentara un poquito porque, pues usted es cubana, como bien dice, ¿no? Y salió también de pues una situación que no es sencilla, ¿no? La ciencia en Cuba es difícil y quizás, pues nos pudiera dar un mensaje desde su historia. Cuéntenos un poquito más cómo es que pudo usted, llegar hasta donde está ahorita. Bueno, así como tú bien dices, la ciencia en Cuba es difícil. La situación en Cuba, todo, en Cuba casi todo, pues es difícil y eso hace que las personas se vuelvan resilientes. La propia dificultad te orilla a, a ser resiliente. Y como decía, para adelante que no hay más nada. Entonces, eso te obliga a ser resiliente y la ciencia no es la excepción. Yo tuve la experiencia científica pues, con mi mamá. Mi mamá hizo su maestría y su doctorado en circunstancias adversas, más adversas que lo de la mayoría, que ya son adversas. Y pues, por una parte, aquello a mí me espantó porque yo decía, no puede, yo no quiero pasar por esto. Si esto es hacer un doctorado con este de mi mamá, pues quedo puesta y convidada, como que no, ¿sabes qué? Negativo, no, para mí no. Pero eventualmente pues se me quitó el pavor y dije, pues ni modo, no hay que hacerlo. Claro. Y encontré valor y pues hice mis estudios doctorales en la Universidad Central de Las Villas, la UCLB, que es una universidad que queda en un estado, una provincia en Cuba que se llama Santa Clara, Villa Clara, que queda en auto como a 3 horas y algo de mi ciudad natal donde yo trabajaba en la universidad. Y por supuesto, para yo poder ir a ver a mis asesores, yo tenía que irme de Aventón, porque no hay transporte como que te lleve ida y regreso, ni mucho menos, no hay un bus. Y por ende, pues ahí ya de entrada, pues ir a ver los asesores, hay que tener la lista de preguntas y tenerlo todo listo, porque te vas de Aventón, regresas de Aventón. Y es algo que es fuerte, es difícil, pero que al final tú dices, pues no eres la primera, no eres la última. Todos los que están haciendo doctorado antes de ti también se van de Aventón. Entonces, pues, Sí, no sí. hay nada que tú digas, pues, si otros pueden, pues yo también. Y pues ahí hice, pues, mi doctorado, allí lo terminé, a la par que trabajaba, pues, en la universidad. En Cuba, generalmente, las personas no, vamos a decir, hacen sus posgrados a tiempo parcial, a la par que trabajan. Entonces, yo lo hice así, igual que el 99% de los cubanos. Hice mi maestría y mi doctorado mientras trabajaba en la universidad, era profesora de la Universidad de Ciego de Ávila y allí pues hice mis estudios doctorales después en la Universidad de Las Villas.
Y ya posteriormente pues tuve la oportunidad del postdoc y entonces pues vine a la UAM Iztapalapa a hacer mis estudios ya postdoctorales. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias por compartirnos esa experiencia que usted también vivió como todas esas mujeres. No fue fácil, pero como bien dice, la resiliencia es la que le impulsa a seguir adelante, ¿no? Entonces, continuando con esto, quisiera yo que les pudiera comentar a todas nuestras escuchas, eh, ¿por qué es importante? Porque recordemos que estas charlas están enfocadas a inspirar a estas personas que están tomando la decisión de continuar en el área STEM, ya sea de manera laboral o de manera de estudiar un posgrado, ¿no? Son chicas licenciadas que pues van a tener que tomar una decisión y pues como bien usted menciona, a lo mejor algunas ya tomando una decisión entre el casarse, entre si ya tengo hijos porque es la edad fértil, ¿no? Y ¿será que puedo continuar un posgrado? ¿Qué recomendación les daría? Y aprovechando que usted es experta en inteligencia artificial, ¿cómo pueden ellas ocupar esta inteligencia artificial para que, pues a lo mejor les ayude, ¿no? A, a a continuar con sus estudios o en su vida laboral. Yo te digo lo que le dije en su momento a un estudiante que me preguntó. Yo digo que si se organiza bien, se puede tener todo. Es cuestión de organizarse bien. Es decir, usted puede tener su esposo, sus 4 niños, su perro, su gato, su empleo y su posgrado. Y eso lo demuestran las miles de cubanas que son maestras y doctoras con perros, gatos, niños chiquitos, personas mayores a su cargo, esposos que trabajan y hicieron todo eso a tiempo parcial. Entonces ahí están las pruebas vivientes de que pues sí se puede. De que es posible, no me cabe duda. Que hay que organizarse muy bien, tampoco me cabe duda. Hay que organizarse muy bien para que dé tiempo a todo, porque el día tiene 24 horas y usted es un ser humano. Entonces Claro, tiene que organizarse muy bien y hacer mucho malabar si quiere tenerlo todo, pero es posible. Es decir, las que no hay, muchas veces se piensa que la decisión es o trabajo o hago posgrado. Si usted juega bien sus cartas, usted puede trabajar y puede hacer posgrado. Ahí está Mariana, mi estudiante, terminó su maestría y recibió a la par, tenía el ingreso al doctorado y tenía el ingreso a Oracle. claro, Guadalajara. Habló con los de Oracle y les dijo, pero es que yo tengo el ingreso al doctorado, denme chance. Y habló con los del doctorado, oye, pero es que yo tengo un puesto en Oracle, denme el chance. Y hizo su doctorado a la par que trabajaba en Oracle. En medio de sus 4 años de doctorado, de Oracle saltó a Microsoft Seattle. Igual, oye, pero es que estoy tengo que terminar mi doctorado. Y terminó. Y no dejó de trabajar. Entonces, lo pudo hacer organizándose bien. Y lo pudo hacer, terminó su doctorado. Ni siquiera estaba en México, tuvo que dejar Microsoft Seattle, pedir los días, irse a hacer sus exámenes de doctorado y regresarse luego a Microsoft. Y ahí lo logró. Entonces sí se puede, sin duda. No tienen que decidir una cosa o la otra obligatoriamente. Hay programas que dan oportunidades de hacerlo a tiempo parcial. Hay empleos que dan el tiempo para que usted pues tome las materias, haga los exámenes. Entonces es cosa de jugar bien las cartas, de organizarse bien. Y en cuanto al tema de la inteligencia artificial, hay muchísimas herramientas gratuitas disponibles que se pueden aprovechar a favor para aprender, para buscar información, para organizar, para gestionar bibliografía. Hay mucho que existe en Internet, que existe gratis, que pues puede potenciar la investigación, que puede potenciar el empleo. Hay muchas herramientas que están hoy día que pueden ayudar ahí. Entonces, pues existen, es cosa de buscarla. El que busca encuentra. claro. Pues muchísimas gracias, doctora, por su intervención aquí con nosotros en esta edición de Iberoamericanas del Futuro. Teniendo personas como usted, esperamos inspirar a muchas mujeres para que continúen con sus estudios, continúen trabajando en las áreas STEM y con todo lo que usted nos presentó, pues nos queda más que claro
que las mujeres hemos existido todo el tiempo, que quizás no teníamos mucha visibilidad, pero que ahí estuvimos, ahí estamos y seguiremos estando. Le agradezco nuevamente, doctora, porque está usted aquí con nosotros y no sé si quiera decir algunas últimas palabras a las chicas. Pues sí, agradecerles la oportunidad, agradecer a Iberoamericanas, pues esta oportunidad que nos da de conectar con las nuevas generaciones y de nuevo, pues son el relevo. Claro. Nosotros vamos de salida, como que dice, y pues las nuevas generaciones tienen que jugar su papel en el mundo que les tocó vivir, en la Claro. época que les tocó vivir. Entonces, pues ellos son las que van a seguir adelante, las que van a seguir avanzando. El Muy mundo es de bien. los jóvenes, entonces. Exacto, el mundo es de los jóvenes y esperemos que lo agarren con fuerza y sigan adelante. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que vean la charla de la doctora Jenny y cualquier duda o comentario, aquí ella nos deja ya algunas de sus redes sociales, que es villuendas@ipn.mx, jenny.villuendas@gmail.com. De todas formas, también ella está registrada en Iberoamericanas, la página. Ahí también tenemos un pequeño perfil para que ustedes puedan seguir todas las cosas que ella ha estado haciendo. Muchísimas gracias. Hasta luego.